Hola a todos y a todas, vamos a comenzar este vídeo formativo sobre la AEC2 que tendréis que entregar en aproximadamente un mes, y de esta manera, después de que ya están corregidas y habéis visto vuestras calificaciones de las actividades de aprendizaje, vais a poder tener una orientación para mejorar de cara a la siguiente actividad. Y además así podemos ver, a raíz de este artículo, que es el que teníais vosotros que estudiar, vamos a ir viendo algunas partes que parece que han sido las que más os han costado y son algunas de las que pedía en la actividad de aprendizaje. Veis que este texto se llama Investigación en Educación Comparada, pistas para investigadores nobles, de 4 autores muy famosos en educación comparada en España. Y nos van dando, como su nombre indica, pues algunas pistas para investigar bien en educación comparada. Os pedía en la actividad de aprendizaje, y también es lo mismo que se va a pedir en la actividad de evaluación continua, estos 3 primeros puntos. Como sabéis, el interés que tenía en poner tanto la actividad de aprendizaje como la actividad de evaluación continua iguales es que de la primera se hacía un borrador, de manera que yo veía cómo habíais hecho el primer intento, y después de recibir feedback uno trataba de mejorarlo y llevarlo hasta la máxima perfección que se pudiese esta actividad. Y por eso una, que era el borrador y era más sencillo, era una AA, y en cambio la que va a ser más extensa y va a contar mucho más y ya tenéis mucho más conocimiento porque habéis recibido este feedback, será una actividad de evaluación continua. Las fases de una investigación en educación comparada, como viene en el artículo de lectura obligatoria del tema 5, son los que veis en pantalla. No obstante, nosotros nos vamos ahora a centrar en este vídeo formativo en las 3 primeras, que como veis están en negrita y son las que se os piden en ambos trabajos. Bien, vamos a ver estas fases: la selección y definición del problema, la formulación de la hipótesis y la elección de la unidad de análisis a lo largo de estos minutos. En cambio, antes de empezar con estos 3 puntos, es muy importante que os fijéis en que hay unas cuestiones preliminares que hay que tener en cuenta para seleccionar bien y definir bien un problema. Por tanto, podríamos llamarlo como el paso cero, pero que es imprescindible dar. Y son las propiedades de la comparabilidad. Si nos situamos en la asignatura, son políticas y sistemas educativos comparados. Nosotros estamos en esta asignatura viendo qué hacen distintos países, qué hace España, qué hace Japón, qué hace Alemania, qué hace Finlandia, sobre todo a partir de ahora veréis esto. Hasta ahora hemos estado viendo precisamente cómo son las políticas de otros países y cómo se investiga en educación comparada. Bien, pues para comparar no se puede comparar cualquier cosa, sino que tenemos primero que ver si se puede comparar lo que queremos comparar. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades que tienen que tener vuestro objeto de estudio y que os recomiendo que miréis muy detalladamente, porque si no puede que el resto de la investigación esté mal si no atendéis bien a estas cuestiones? La primera es el carácter fenomenológico, es decir, que la realidad que queráis comparar, que la realidad que queráis estudiar sea observable. Uno no puede estudiar el amor entre los maestros de infantil y los niños a los que educan, o uno no puede comparar las, no lo sé, la amistad, que la intensidad de la amistad, cómo impacta la intensidad de la amistad en la educación de los niños o en su rendimiento académico. No, uno tiene que buscar una realidad que sea observable. Eso no quiere decir que uno no pueda estudiar cosas como que parezcan abstractas, pero siempre lo va a tener que concretar en algo que pueda observar. ¿Por qué? Porque si no lo puedes observar, no lo puedes comparar. Porque cuando tú te pones a investigar, tienes que fijarte en algo. Entonces, para fijarte en algo, tiene que poder verse, ¿vale? La segunda cuestión es que haya pluralidad. Esto es obvio. Uno no puede comparar un solo objeto. Por tanto, si vuestra investigación es comprender la educación secundaria en España, mal, porque una investigación en educación comparada, que es lo que se os está pidiendo en esta tarea, tiene que tener
obligatoriamente más de un objeto, es decir, más de un país, o a lo mejor dos objetos en un mismo país, pero tiene que ser más de un objeto a comparar. Por ejemplo, uno puede comparar la metodología en matemáticas de educación secundaria en España y en Finlandia, o uno puede comparar los instrumentos TIC, la bondad de los instrumentos TIC en primaria y en secundaria en España, ¿no? Mismo país, pero hay más de un objeto que compararse, ¿no? No se puede. Después tienen que tener la misma naturaleza. Evidentemente no podemos comparar las TIC con la ratio de clase. Pues no, la ratio de clase se compara con la ratio de clase, las TIC se comparan con las TIC. Pero a la vez tiene que haber cierta heterogeneidad. Uno no puede comparar dos cosas que sean tan iguales, tan iguales, tan iguales que prácticamente no se pueden establecer diferencias, ¿verdad? Tienen que ser expresiones distintas, pero de la misma naturaleza. Y que dentro de esa globalidad tiene que haber elementos en común, evidentemente, ¿no? Pues eso, es tener un equilibrio entre lo que es distinto y lo que es igual. ¿A qué nos referimos con esto? Pues tenéis que ver si vosotros lo que queréis comparar son dos cosas radicalmente distintas que no se pueden comparar, pues que uno no puede comparar seguramente o no lo puede tratar igual sin tratar la cultura, por ejemplo, la formación profesional en Alemania y en España. Uno, claro que lo puede comparar, pero no sería justo compararlo sin tener en cuenta la cultura. Entonces, quizás nos interesa más comparar la formación profesional en Italia y en España porque son contextos más similares que los de Alemania y España, precisamente para que la comparación sea más justa, porque en Alemania hay muchos elementos que son estructurales, que no son del sistema educativo, sino estructurales del entorno, de la historia de Alemania, que hacen que tengan una formación profesional con esa potencia, precisamente por eso, por la historia de reconstrucción de la nación que tuvieron, ¿vale? A esto nos referimos. Pues vamos a comenzar con la selección y definición del problema. ¿Qué es esto de seleccionar y definir un problema? Uno tiene que elegir un problema de un área de la realidad educativa que sea interesante y tenemos que delimitar ese área. ¿A qué me refiero con esto? Pues que sería demasiado general, a no ser que sea para una tesis doctoral, pero que creo que no es el caso ahora mismo porque estamos con un máster y no estamos haciendo una tesis doctoral. Se trata de acotar esta realidad educativa que nos preocupa, delimitar ese área. Es decir, uno no puede decir, quiero comparar la educación secundaria, ¿no? Para esta AEC, pensando en esta AEC, uno puede decir, quiero comparar la educación secundaria en España y en Finlandia. ¿Por qué no puede ser así? Porque es demasiado amplio. ¿Qué quieres comparar exactamente de la educación secundaria? La metodología, la ratio, la incorporación de las TIC, el aprendizaje por competencias, la inclusión educativa, la evaluación. ¿Qué cosas, qué elementos quieres comparar? Tienes que delimitar ese área. Después de que lo has delimitado, lo defines lo más concretamente posible. Y siempre, después de definirlo, y después de justificar, lo que es como el último paso, ¿no? Justificar el problema para decir esto es realmente un problema y no me lo he inventado, uno lo tiene que expresar en pregunta. ¿A qué me refiero con esto? A que uno no puede decir comparar el sistema de selección de profesorado para magisterio de educación infantil en Francia y en Alemania. No, uno tiene que decir cuáles son las diferencias o las principales diferencias entre el sistema de selección de Alemania y ¿vale? Entonces, lo expresáis siempre en términos de pregunta porque es lo que va a conducir la investigación. Lo que motiva una investigación es querer contestar una pregunta que nos hemos hecho. La CINE 2011 y los tesauros son lugares donde podéis encontrar información para homogeneizar lo que queréis preguntar. Los cines, como podéis encontrar en internet, son maneras de poder llamar a la educación primaria o a la educación elemental con un mismo rango. Por ejemplo, hay países, como sabéis, en los que la educación primaria se llama educación elemental. Entonces, si nosotros queremos pues comparar
un país que se llama, o sea, que se define la educación primaria y otro que dice educación elemental, pues hombre, es un problema, porque ¿cómo vamos a comparar? Es como decir, ¿a qué nos estamos refiriendo con primaria? ¿Al 0 a 6 o de...? Entonces, para homogeneizar, para normalizar, se dice, existe esto que se llama CINE, que es la clasificación, y tomad nota, clasificación internacional normalizada de la educación, que en inglés es ISCET, y es la manera de clasificar para organizar toda la información en educación que lo comenzó a llevar a cabo el organismo internacional UNESCO, y es la manera que tenemos de poder hacernos bien las preguntas entre países que tienen nomenclaturas distintas. Por tanto, os animo a que miréis esta clasificación antes de proponer vuestras preguntas de investigación. Vamos a ver ahora qué es esto de la formulación de hipótesis. Muy sencillo. Formular una hipótesis quiere decir tratar de responder a la pregunta de investigación. ¿Cómo? Pues muchas veces intuitivamente, y mucho mejor si tenemos apoyo en alguna investigación ya. Y es simplemente una proposición relacional, que uno puede proponer modelos o puede proponer tendencias globales. ¿A qué nos referimos con esto? La pregunta de investigación puede ser ¿cómo impactan las nuevas tecnologías en la educación de los niños de 6 años? Hipótesis, cómo impactan en X países, ¿vale? Hipótesis 1 que puedes tener. La hipótesis 1 puede estar basada en una tendencia global o en un modelo o en una previa investigación. Por ejemplo, las nuevas tecnologías han desarrollado una plasticidad mayor en el cerebro de los niños desde los 2 años, según fulanito. Otra tendencia global. Parece que el desarrollo, la implementación de las nuevas tecnologías en la educación ha perjudicado la capacidad de atención a largo plazo de los niños de 6 años. Uno está intentando responder, todavía sin haber investigado nada, responder a esta pregunta de investigación. Cuantas más hipótesis pongáis, mejor. Uno no solo tiene que tener una hipótesis, sino que puede tener 10 hipótesis, todas las que quiera, ¿vale? Y estas pueden estar basadas, como os decía, en la intuición, en investigaciones previas o en una combinación de una experiencia y lecturas. Uy. Bien. Y después de que hemos planteado un problema, de que hemos formulado una hipótesis, tenemos que elegir la unidad de análisis. ¿Qué es esto de la unidad de análisis? Pues es un conjunto, pues eso es la unidad, ¿no? Un conjunto de elementos que nos van a permitir analizar la pregunta que tenemos entre manos. ¿Sí? Y para esto uno tiene que concretar el problema y tiene que hacer una tabla de parámetros y de indicadores. Por tanto, uno tiene que tener una dimensión, y de esa dimensión saldrán al menos 2 parámetros y de ese parámetro saldrán al menos 2 o más indicadores. Aquí tenéis cuáles pueden ser algunas de vuestras fuentes. El ámbito de estudio, como imagináis, puede ser el que vosotros queráis, nacional, internacional o comunidades autónomas. Podéis comparar. También podéis comparar algo a lo largo del tiempo entre el periodo, por ejemplo, 2000 y 2010, o puede ser algo estático que queréis comprobar en el año 2016 qué ha ocurrido. Entonces eso es una investigación estática, mientras que la otra sería dinámica. Bien, vamos a tener ahora una orientación más práctica sobre la AEC, basada también en algunas de las correcciones de otros compañeros de otros grupos y de otros años sobre esta AEC. Como dice el enunciado, tras leer la lectura obligatoria tema 5, que es fundamental para poder llevar a cabo bien la tarea, titulada Investigación y Educación Comparada, pistas para investigadores noveles, estaréis preparados para elaborar un borrador de un pequeño proyecto de investigación en educación. Esta era la acierto. Ahora tenéis que elaborar no solo un borrador, sino
elaborar un proyecto, ¿vale? Elimináis borrador, porque ahora lo que se trata es de un proyecto de investigación en educación comparada. Se trata de que os pongáis en el rol de querer investigar algo del panorama educativo que os interese y que lo hagáis en clave comparada. Por eso, tiene que ser en clave comparada, chicos. Por eso no puede ser que uno quiera hacerse una pregunta sobre cómo es el sistema educativo en Finlandia, porque eso es una descripción de un lugar, no está comparando nada. Bien, ¿qué problema de investigación tenéis? Tenéis que redactarlo en 1 o 2 líneas. Con eso sería suficiente y siempre acabando en una pregunta, porque el problema de investigación se formula en una pregunta y una vez definido el problema tienes que hacer la unidad de análisis para llevar a cabo tu investigación. Vamos a ver algunos ejemplos de investigación en educación comparada sobre qué tipo de preguntas nos podemos hacer. Las dos primeras son de una tesis doctoral del máster que en el año 2012 hizo una comparación sobre el máster de secundaria y el antiguo CAP. Y algunas de sus preguntas de investigación era cómo se organiza la formación inicial del profesorado de educación secundaria en los países seleccionados y cuáles son las principales similitudes y diferencias en la formación inicial del profesorado de educación secundaria en los países seleccionados. Otra que os propongo yo, ¿qué diferencias hay entre las implicaciones de las familias en educación de los niños de educación primaria de Japón y Finlandia? ¿O qué diferencias hay entre España y República Dominicana en la aplicación de las TIC en la enseñanza de las matemáticas en primaria, por ejemplo? ¿O qué diferencias hay en el impacto que tiene la ratio escolar en el rendimiento académico entre Suiza y España? Bien. Vamos a ver un ejemplo ahora de una unidad de análisis. Mirad, ahí tiene que haber una categoría de comparación que también se puede llamar dimensión. Como veis en el árbol, que hay un árbol, de hecho literalmente hay un arbolito dibujado en el texto de Matarranz y de Valle, en el que tenéis que leer para esto, ahí se llama dimensión, se puede llamar también categoría de comparación. De cada categoría de comparación, como veis, salen varios parámetros y de cada parámetro salen varios indicadores. Vamos a leer algunos. Por ejemplo, una categoría de comparación es la educación secundaria en el sistema educativo, ¿veis? Algo muy, 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 muy amplio. Que lo que nos quiere, lo que quiere esta unidad de análisis es responder a la pregunta de investigación. Es como si nosotros nos preguntamos ¿cómo ha ocurrido el crimen no sé qué? Entonces tú tienes que marcarte una ruta de investigación. Pues vamos a ver, aquí hay 3 cosas que investigar, ¿no? Y tenemos que mirar buscar a estas personas, encontrar estos lugares, lo que sea. Después, dentro de cada cosa que quieres encontrar, van desglosándose otros objetos que quieres mirar con lupa. Pues aquí lo mismo, la educación secundaria en el sistema educativo tiene varios parámetros que por ejemplo son estos, ¿no? ¿En qué te puedes fijar en la educación secundaria en el sistema educativo? Pues te puedes fijar en la estructura de los sistemas educativos, en el grado de descentralización, en la inversión en educación secundaria o en la extensión de educación secundaria a la sociedad. Entonces, esto era como su ruta de investigación. Entonces, primero que va, pues a fijarse en la estructura de los temas educativos. ¿Y en realidad en qué se fija? Pues para ver la estructura se fija en los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Como siempre, cosas observables. Duración de la obligatoriedad escolar, duración de la educación secundaria, años de inicio y finalización de la educación secundaria y grado de comprensividad. Fenomenal. Hagamos un paréntesis aquí. Imagino que sabéis lo que es comprensividad en educación, es el número de años que todos los niños están juntos en el sistema educativo antes de que empiecen los itinerarios y pues se vaya cada uno por un lado, ¿vale? Vamos a mirar el siguiente punto de parámetro para ver el ejemplo de descentralización. ¿Y quiere investigar la educación secundaria? Vale, pues una de las cosas que se fija es la descentralización. Y en general, ¿cómo va a mirar la descentralización? ¿En qué se va a fijar para estudiar esta descentralización? Pues se va a fijar en la financiación pública de la educación por parte de la Administración Central, se va a fijar en la autonomía de los centros públicos. ¿Para qué? Pues para contratar personal docente y para seleccionarlo, y se va a fijar también en el nivel administrativo competente en la contratación, o sea, quién es el encargado de contratar al profesorado de primaria y secundaria, ¿vale? Y etcétera, etcétera. Esto os lo dejo aquí para que lo podáis así leer, ¿vale? Tanto el 3 como el 4. Otro ejemplo.
Si antes estaba mirando el sistema educativo, ahora quiere mirar el profesorado de educación secundaria. ¿Qué cosas quiere mirar del profesorado de educación secundaria? La responsabilidad sobre las políticas docentes, muy bien. ¿Qué categoría profesional tienen? ¿Qué condiciones laborales y qué organización profesional de los docentes? Aquí, curiosamente, hay algunos parámetros que solo tienen un indicador. Fenomenal, puede ocurrir, pero lo normal y a lo que yo quiero que tendáis es a que os obliguéis a desarrollar al menos 2 indicadores por cada parámetro. ¿Vale? Y ejemplo 3, pues lo mismo. ¿Qué modelos de formación inicial del profesorado hay en estos sitios en estos lugares que le está comparando? Pues se puede fijar en varias cosas. Vamos a empezar ahora por el final. Proceso para acceder al ejercicio de la profesión docente. Pues muy bien. Y para entender cómo es el acceso, ¿en qué se va a fijar? Pues se va a fijar en la fase de cualificación, en el lugar de trabajo y en los requisitos de acceso a la profesión. Voy a enseñaros algunos ejemplos reales de otros compañeros para que pongáis la atención en cuestiones concretas. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué diferencias existen entre las enseñanzas de matemáticas en Colombia y República Dominicana? Hombre, pues esta pregunta tendría que estar más amplia, añadiendo dentro de la pregunta a qué nivel va dirigido, exactamente a qué se refiere con enseñanza de las matemáticas, se refiere a la metodología, se refiere a los recursos, se refiere a la formación del profesorado, más concreto, ¿vale? Hay que plantear la pregunta de una manera más amplia. Después, estas hipótesis están fenomenal, por ejemplo, ¿no? Pues uno dice, no exactamente así formulado, pero el concepto está muy bien. Uno decía, todo parece indicar que, bueno, pues no se dice todo parece indicar que, se dice, hipótesis 1, que siempre empiezas con el que, ¿no? ¿Por qué? Porque estás haciendo una respuesta tentativa. Mi hipótesis 1 es que Colombia invierte más de su Producto Interior Bruto en la educación en comparación con República Dominicana. Punto. Esto ya sería una hipótesis, ¿vale? Otra hipótesis. 2. Que el sistema educativo de Colombia posee una mejor organización y un mejor uso de los recursos. Punto, ¿vale? Así, esto sería las hipótesis. Después, ¿qué problema veis aquí en la unidad de comparación? Pues hombre, después de haber visto lo bien que estaban las unidades de comparación anteriores, ahora creo que ya es bastante evidente, ¿no? Vemos que en la dimensión pone currículum, en los parámetros pone competencia, contenido y objetivos. Está muy bien, que competencias se dividen en competencias generales y específicas, pero el contenido es un poco extraño porque se divide en carga horaria y en metodología. Si es carga horaria de el número de horas que se imparte esa asignatura, bien. Después se puede mirar la metodología, bien, pero estoy convencida de que al ser una pregunta ya específica sobre la enseñanza de las matemáticas se puede detallar muchísimo más estos parámetros y puede haber muchísimos más parámetros, indicadores y dimensiones que estos. ¿Por qué? Porque tenéis que pensar que queréis llegar a contestar a vuestra pregunta. La investigación no la tenéis que hacer, pero sí que tenéis que llegar a plantear la investigación. ¿Y cómo se plantea la investigación? Con la unidad de comparación. Una cosa que quería rescatar de una de vuestras compañeras y que os animo a que hagáis es que citéis en la justificación, porque es la manera de que demostréis que no es un problema que se os ha ocurrido a vosotros y que os parece solo a vosotros importante, sino que hay personas que están investigando en el campo de la educación que ya han dicho que este tema es muy importante. Siempre que escribáis las hipótesis, volved después a la pregunta y haceros la pregunta de si las hipótesis están correspondiendo a la pregunta que habíais planteado, ¿vale? Es la única manera de que no estéis con las hipótesis tratando de responder a una cosa que es distinta en realidad a la que os habíais planteado. Vamos a ver esto. ¿Qué os parecen estos parámetros y estos indicadores? Os dejo un momento para que le echéis un vistazo, ¿vale? Peso curricular, incidencia en la enseñanza del idioma inglés en el primer ciclo, horas a la semana que se imparte la enseñanza de inglés,
Profesorado, nivel de preparación, cantidad de profesores que existen por escuela. Bien, pues yo creo que no está nada mal, pero que dentro del peso curricular hay muchísimas más cosas, más que horas a la semana muy bien. Incidencia de la enseñanza del idioma en el primer ciclo, habría que entender qué significa incidencia, porque ¿cuál es el problema en incidencia? Que no es algo observable, ¿no? ¿Cómo observamos la incidencia? Esta es muy complicada. La segunda, en cambio, muy bien, porque uno puede contar fácilmente cuántas horas a la semana se imparte la enseñanza de inglés. Otra cosa que se puede mirar en el peso curricular, número de competencias que tienen que ver con la enseñanza del idioma, por ejemplo. Profesorado, pues también faltan muchas cosas, no solo la cantidad ni el nivel de preparación, sino nivel de preparación, cuidado que tendríais además que ver otras cuestiones como a qué os referís con nivel de preparación, pero bueno, imagino que se refiere en este caso a la titulación, pero también podéis mirar otras cosas como, por ejemplo, formación continua que tiene el profesorado o estudios previos mejor que nivel de preparación. También se puede mirar la cantidad, sí, muy bien, de profesores que existen por escuela. Se puede preguntar el acceso, ¿no? Modo de acceso a la profesión, implicación en la elaboración de políticas, diseño de nuevas metodologías. Bueno, puede haber varias cosas y os animo a que seáis creativos y que siempre os preguntéis el último nivel, es decir, los indicadores, la dimensión, el parámetro, los indicadores, que es la última dimensión, son observables, porque si no lo puedes ir a observar a un papel o a la realidad, eso quiere decir que no es un buen indicador. Bien, y esta EC2 la vamos a evaluar con una rúbrica, de manera que podáis verla antes y así os llegará también la evaluación. Vamos a revisarla, la tenéis de todas formas en el aula virtual para que tantas veces como queráis podáis ir a verla. ¿Qué se va a evaluar de la selección del problema de investigación? Primero, si no hay problema de investigación, 0 puntos. Si el problema de investigación está formulado de manera confusa o demasiado global o no está delimitado, 0,25 puntos. Si está delimitado, es un área concreta y está formulado en forma de pregunta, muy bien, pues 0,5 puntos, no está mal. Si el área elegido como problema de investigación es un área además importante, es decir, está justificado en la educación del siglo XXI, está la pregunta delimitada y se formula de modo concreto, 0,75. Si además de estar bien seleccionado el problema definido en forma de pregunta y de manera concreta, justificado el problema ampliamente con bibliografía, 1 punto entero. ¿Cómo vamos a evaluar la formulación de la hipótesis? Si no hay formulación de hipótesis, 0. Si hay un apartado, ¿no? Esto pasa muchas veces, hay un apartado que se llama formulación de hipótesis, pero esto no responde para nada a la pregunta de investigación, pues 0,25, porque ha habido un intento al menos. 0,5 si se formulan las hipótesis si se formulan las hipótesis pero son menos de 3 hipótesis correctamente. El 0,5 es si se formulan las hipótesis pero son menos de 3, exacto, solo habéis puesto 2. Respondiendo a la pregunta de investigación intuitivamente, bueno, no está mal. Para conseguir 0,75 pues se formulan entre 3 y 5 hipótesis correctamente y responde además a la pregunta de investigación intuitivamente. ¿Cuál sería ya el punto? Pues cuando se formulan más de 5 hipótesis correctamente, respondiendo a la pregunta de investigación intuitivamente y con investigaciones. Además, es decir, que he hecho una pequeña investigación para poder llegar a esas conclusiones. ¿Cómo se va a valorar la unidad de análisis? Pues 0 puntos si no se definen ni dimensiones, ni parámetros, ni indicadores. 0,25 si se habla de dimensiones, parámetros e indicadores, pero de manera confusa y sin corresponderse a la pregunta de investigación planteada. 0,5 si se indican correctamente algunas
pero menos de 3 dimensiones, parámetros e indicadores, pero en cambio no abarcan la pregunta de investigación en profundidad. 0,75 si presenta más de 3 dimensiones y cada dimensión presenta más de 2 parámetros y de cada parámetro más de 2 indicadores, y casi todos, no todos, pero casi todos están bien definidos y se ajustan al problema de investigación. Y un punto, la totalidad, si presenta más de 5 dimensiones y de cada dimensión presenta más de 3 parámetros y de cada parámetro más de 3 indicadores, y todos están bien definidos y se ajustan al problema de investigación. ¿Qué más se va a evaluar? Pues evidentemente algo de formato vamos a evaluar también. Faltas de ortografía, si hay faltas de ortografía, errores de mecanografía, errores gramaticales, frases sin sentido y la lectura es difícil, pues 0 puntos. Si hay alguna falta de ortografía, algún error esporádico, el texto se entiende pero a veces con dificultad, y hay algunos errores de formato pero que no impiden la lectura, 0,25. Si no hay faltas de ortografía pero hay alguna errata, el texto se entiende con claridad sin llegar a tener un buen estilo de redacción, pero no hay errores de formato, 0,5. Si no tiene faltas de ortografía ni erratas, el texto tiene un buen estilo de redacción y se lee de manera agradable, 0,75. Y un punto si no hay ninguna falta de ortografía ni erratas y el texto tiene muy buen estilo de redacción y su lectura resulta agradable y su formato es muy esmerado y muy agradable. También se valorarán las fuentes consultadas, que esto, sobre todo para la justificación, es muy importante, y para las formulaciones de hipótesis que no sean solo intuitivas, no todas, sino que algunas también estén basadas en fuentes. Esto también es muy relevante. Si no hay ninguna, pues 0 puntos. Se le dará 0,25 puntos al que tenga algo de bibliografía, pero se puede esperar que fuese mejor y no hay variedad de fuentes, sino que hay una o dos y no hay demasiada actualidad. Se le dará 0,5 puntos si existe alguna bibliografía adecuada y si hay cierta variedad de fuentes y cierta actualidad. 0,75 si la bibliografía es adecuada, si hay variedad de fuentes tanto en digital como en papel, si alguna fuente está en lengua extranjera y si hay cierta actualidad, pues 0,75. Y la totalidad de los puntos se le dará a quien tenga una bibliografía muy adecuada, muy pertinente al tema, muy actual. Además, hay mucha variedad de formato, ha leído tanto en digital como en papel, y hay varias fuentes, numerosas de hecho, en lengua extranjera. Pues esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que después de este vídeo estéis mucho más orientados para la última AEC2 de este curso, y quedo a vuestra disposición, como siempre, en tania.alonso@udima.es, y hasta pronto.